En este ejercicio, a partir de unos datos que se nos proporcionan, el gasto de transporte, gasto de sueldo, gasto de administración, unos datos que tenemos en una tabla, tendremos que calcular una serie de valores. Por ejemplo, el precio de costo. El precio de costo lo tenemos aquí especificado, será el gasto de transporte más el gasto de sueldo más el gasto de administración. Bien, pues será cuestión de primero copiar la tabla de kilómetros, copiar esta otra tabla con los datos y esta otra tabla, que es la que tendremos que calcular con los precios de billetes, que a fin de cuentas es lo que vamos a tener que calcular. ¿De acuerdo? Si os fijáis, los gastos de transporte, sueldo, administración, tabla estatal, todo eso está aquí en esta tabla. Precio por kilómetro pasajero no está, porque lo tendremos que calcular nosotros. Bien, bueno, pues todo esto lo copiamos a un libro de Excel, ¿de acuerdo? Está la tabla de kilómetros, los datos y la tabla de precios por billete que tendremos que calcular. Bien, vamos a ir leyendo el enunciado a ver si dice algo más. El precio de costo: gastos de transporte más gastos de sueldos más gasto de administración. El gasto de transporte por kilómetro son 6 céntimos. Gasto en sueldos por kilómetro 6 céntimos. Y gasto de administración por kilómetro 3 céntimos. Bien, el precio de costo incluye esos tres componentes. Pues vamos a ir a nuestra hoja y aquí tenemos que calcular el precio de costo. Bien, pues será igual será la suma de todos los gastos. Esto más, bueno, podemos ir sumando, podemos utilizar directamente la función suma. A ver, la función suma de estos tres datos es esto: 15 céntimos de euro por kilómetro más el 16% de IVA. Pues el 16% de IVA será el precio de costo multiplicado por el 16%. En este caso no voy a poner el dato del 16% aparte, porque se supone que el IVA no va a cambiar en mucho tiempo, aunque ahora ya no es el 16, es el 18. Y el subtotal pues será la suma de el precio de costo más el IVA. Bien, ¿qué más me dice el ejercicio? Tenemos el precio de costo, precio por kilómetro y pasajero, 16% de IVA, precio de costo 16%, subtotal, esto ya lo hemos hecho. Precio por kilómetro pasajero, subtotal menos la ayuda estatal. A ver, precio por kilómetro y pasajero, ¿dónde está eso? Precio por kilómetro y pasajero será igual al subtotal menos la ayuda estatal. Bien, ya está. Ya tenemos estos datos completados. Ahora me falta por calcular la tabla de precios por billete. La tabla de precios por billete pues tendré que calcularla a partir de la tabla de kilómetros. Esta tabla de kilómetros me indica que, por ejemplo, desde el Dr. Fleming hasta Alameda hay 6 kilómetros, de Dr. Fleming a Ballesta hay 3 y así. Pues para calcular la tabla de precios será precio por kilómetro y pasajero por kilómetro que tiene cada parada. Es decir, para calcular, por ejemplo, vamos a empezar de Alameda hasta Ballesta, será precio por kilómetro y pasajero, ya lo tenemos aquí calculado, y además cuando arrastremos la fórmula no queremos que cambie, así que la vamos a fijar tanto la fila y la columna con el símbolo del dólar. Precio por kilómetro y pasajero multiplicado por los kilómetros
de la parada. Bien, de Alameda Ballesta los kilómetros que se tiene son 3 kilómetros. Pulsamos intro y ya lo tenemos. En realidad esta fórmula la podía haber escrito aquí también y me va a dar lógicamente 0, ¿vale? No había habido ningún problema en escribirlo aquí. Bien, una vez que tenemos la fórmula calculada, pues solo hay que arrastrar y arrastrar. Ya tenemos calculado toda la tabla de precio por billete. Podemos copiar el formato aquí para destacar lo que... Ahí, aquí me he equivocado. Destacar lo que es 0. Y ya tendríamos hecho el ejercicio con la tabla de kilómetros, los datos calculados y la tabla de precios por cada billete.